Bueno, arranquemos un poquito. ¿Qué vieron de AINES? De AINES nada. De AINES como tal, no, más que nada inflamación causa. Cosas generales de inflamación. Sí. Bueno, ¿qué se acuerdan de inflamación? Algo. Que es una respuesta por lo general a un agente externo o interno que activa una cascada, digamos, del sistema inmunitario. Buen día. Se liberan citocinas a través de células inmunitarias. Bien, bueno, vamos a dibujar. Membrana, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía la fosfolipasa 2 a nivel de los fosfolípidos de membrana? ¿En qué compuesto? No. ¿En ácido araquidónico? ¿Le suena? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y esto por dos vías a dónde iba? ¿Esto lo vieron en corticoides, puede ser? Bien. Leucotrienos, bárbaro. Por la vía de la lipoxigenasa y por la vía de la COX, ¿qué formaba? Prostaglandinas y tromboxano, ¿sí? Los prostanoides. Básicamente, la prostaglandina, esta COX sería la COX-1, que es más bien constitutiva y tiene acciones fisiológicas en el organismo. ¿Se acuerdan dónde actúan, más o menos? Bueno, vamos a ver. En estómago. Perdón por los dibujos. Vamos a repasar un poquito las acciones fisiológicas y después entendemos qué pasa cuando usamos AINES. En estómago, ¿qué se acuerdan o si se acuerdan algo que hacen las prostaglandinas? La retrodifusión. Algo así era, o sea, era un mecanismo para proteger al estómago. Exacto. Por rápida circulación del daño del ácido. Bien, perfecto. Son citoprotectoras. Aumentan la secreción de moco, inhiben la retrodifusión de protones. Y a su vez, como son vasodilatadoras, cuando hay alguna lesión, favorecen la repitelización, o sea, te cuidan la mucosa. Eso a nivel más bien de estómago. Después, ¿dónde más pueden actuar? En riñón, la prostaglandina I2 es vasodilatadora básicamente. Entonces, de alguna manera, vasodilata la arteriola aferente y mantiene una buena perfusión renal. ¿Sí? A nivel de endotelio, también es vasodilatación e inhibición de la agregación. Después las prostaglandinas también tienen acciones a nivel del útero. ¿En el útero qué hacen? Estimulan la contracción. Estimulan la contracción. De hecho, un poco así se descubrieron las prostaglandinas, descubrieron hace mucho tiempo una sustancia en el semen que provocaba las contracciones uterinas y que dijeron, bueno, esto viene de la próstata y la llamaron prostaglandinas. Ese dato. Esta prostaglandina en general es la prostaglandina F2-alfa. Esto es en líneas generales, chicos. Después cada prostaglandina van a ver, no sé, la prostaglandina E tiene diferentes receptores acoplados a diferentes segundos mensajeros y en algunos otros lugares tienen acciones específicas.
Pero en líneas generales, lo fisiológico, lo importante sería esto. Y bueno, el tromboxano, ¿qué hace? Tromboxano en plaquetas. Estimula la agregación y la vasoconstricción. Bien, y vasoconstricción. Todo esto básicamente es COX-1, ¿sí? Que es una enzima más bien constitutiva. Ahora, ¿qué pasa en la inflamación? ¿Se acuerdan que se induce? Factor nuclear capa, buenas. ¿Se acuerdan del factor nuclear capa beta? Algo Emi les debe haber dicho, estoy segura. Bueno, básicamente viene cualquier noxa, que puede ser un traumatismo, una quemadura, microorganismos, se ponen en marcha todos los mecanismos, induce el factor nuclear capa beta, que a su vez induce la síntesis de una isoenzima que es la COX-2, que es más bien una enzima que no es constitutiva en la mayoría de los tejidos, sino que se induce en estados inflamatorios. ¿Sí? Esto es igual, sintetiza prostaglandinas, etc. ¿Sí? ¿Qué pasa en la inflamación con estas prostaglandinas? Actúan en conjunto con el resto de los neurotransmisores, sustancias, etcétera, bradiquinina, histamina, aumentan la vasodilatación, producen edema, aumentan la permeabilidad de las vénulas, edema, rubor, calor, dolor, ¿sí? Fiebre a veces. Acá tenemos interleuquina 1, TNF. ¿Cómo produce todo esto? ¿La fiebre saben dónde se regula? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se regula la temperatura, la fiebre? En el centro termorregulador, que está en el hipotálamo. Bien. Esta interleuquina va hacia el hipotálamo, al centro regulador, estimula la síntesis en el endotelio del hipotálamo de prostaglandina E2, que de alguna manera te desregula ese termostato en más y se produce la fiebre. Después, el dolor no es en sí mismo que lo produce la prostaglandina, sino que de alguna manera te sensibiliza a los nociceptores periféricos. Estas moléculas actúan sobre todo a nivel periférico, aumentan la frecuencia de descarga de las neuronas, abriendo el canal de sodio, etc. Y te dan una sensibilización de esos nociceptores. Dolor, tumor, bueno, ya está todo eso. ¿Algo más de esta parte general que se acuerden de mí? ¿Vos que me venís siguiendo? No, o sea, en realidad lo importante es importante que aprendan toda esta parte más básica, que es lo fisiológico, lo que normalmente nacen las prostaglandinas, para después entender un poco por qué los usamos como antiinflamatorios o para disminuir el dolor y por qué son los efectos adversos, porque tiene que ver con todas estas acciones, ¿sí? Con el tema de las enzimas, las COX, ¿qué significa que sea constitutivo la COX-1? Exacto, están en los tejidos, en la mayoría de los tejidos ya existe esta enzima. ¿Por qué? Porque tiene funciones fisiológicas al generar las prostaglandinas. Y que sea inducible aparece cuando hay inflamación. Eso con la COX-2. Pero es constitutiva en ciertos tejidos. Te estás adelantando igual. Ahora llega. No, está bien, pero bueno, saben, digamos, la COX-2 es así, es inducible en inflamación, etcétera. ¿Saben dónde es constitutiva? En riñón, en endotelio, en sistema nervioso y en macrófagos. Y corazón. ¿Corazón también? Ese no lo leí. Bueno. Nada, para que lo vayan fijando, porque después de eso parten los efectos adversos.
Exactamente, ese lo vamos a dejar ahí para la ayuda. Bueno, los AINES, todos habrán tomado algún AINE alguna vez en la vida, ¿sí? O algún familiar al menos. Nada, son un montón, son de los grupos farmacológicos más prescriptos, además se venden muchísimos sin receta, o sea que hay bastante automedicación con eso y a veces poca conciencia de lo que puede pasar. Los usos terapéuticos de los AINES, bueno, son analgésico, para disminuir la sensibilización que hablamos de los nociceptores, como antipirético, lo que hablamos del hipotálamo, como antiinflamatorio y como antiagregante el ácido acetilsalicílico a dosis bajas, que lo vamos a ver un poquito separado. Bueno, esto es un poco lo que dijimos de lo que pasa a nivel de hipotálamo con fiebre. Llega la interleuquina 1, estimula la síntesis de prostaglandina E y se mueve el termostato del hipotálamo y genera la fiebre. La idea con los antiinflamatorios es volver a regularlo y que se activen los mecanismos de, una vez que se reguló la temperatura de nuevo, de pérdida de calor, la vasodilatación, la sudoración, etc. Esto es lo que pasa a nivel de dolor con las prostaglandinas, más el resto de bradiquinina, histamina, etcétera, que producen este cambio en el umbral de los nociceptores a nivel periférico. Así es como los vamos a ver clasificados, así está en el TP, el grupo AINE, inhibidores no selectivos. ¿Qué quiere decir que son no selectivos? Que inhiben la COX-1 y la COX-2. Ácido acetilsalicílico, naproxeno, ibuprofeno, diclofenac, ketorolac, indometacina, piroxicam y meloxicam. Y los inhibidores selectivos de la COX-2, que son celecoxib, etoricoxib y parecoxib. Y no AINE, no opiáceos, que son paracetamol y dipirona. Les hago una pregunta tonta. ¿Ustedes saben qué significa AINE o por qué se llama AINE? Antiinflamatorio en este... Ah, bien, sí. Bueno, esto es nada, es solo para que vean la cantidad de AINES que hay, no son todos obviamente, y el abanico de indicaciones que tienen. Para la artritis reumatoidea se usan para artrosis, para cefalea y migraña, para dismenorrea. O sea que tienen mucho uso en todos los grupos etarios para un montón de patologías. Esto es más de un repasito de la COX-1 y la COX-2. Ahí están las funciones, el sitio. Estos son los receptores, que si quieren verlos en un capítulo hermoso en el RAN, que es todo de prostanoides. Y esto es lo mismo, la COX-1 con estímulos fisiológicos, constitutiva, tromboxano en plaquetas, prostaglandina I en endotelio, mucosa gástrica y prostaglandina E2 en riñón, y la COX-2 que es inducible en inflamación. Les queda claro que se tienen que aprender que la 1 es constitutiva y la 2 es inducible. Bien. Bueno, ese es el listado más o menos. Esta es otra clasificación, es más por grupos químicos, no se la tienen que saber, las dosis que se utilizan. Bueno, y vamos a la eficacia de los AINES. Bueno, como antiinflamatorios comparten eficacia, está relacionado con la dosis. Para fiebre son todos eficaces y son eficaces contra el dolor leve a moderado, sobre todo asociado a inflamación o a daño tisular. Son mucho mejores en dolor agudo que en dolor crónico. No son eficaces para el dolor visceral o neuropático, sí para migraña y dismenorrea. Para migraña, porque se supone que al contrarrestar el efecto vasodilatador de las prostaglandinas, o sea, si yo inhibo la vasodilatación, al contrarrestar ese efecto aliviarían la migraña. Y sí en dismenorrea, porque la dismenorrea está... ¿Saben qué es lo que es la dismenorrea?
¿El dolor? El dolor menstrual. La dismenorrea está causada por una suelta como de prostaglandinas en el útero, entonces al inhibir con los AINES la generación de las prostaglandinas se aliviaría también la dismenorrea. ¿Y alguna vez en la cursada vieron algo relacionado al dolor? ¿O cómo se clasifica el dolor? Sí, el año pasado en el anticuerpo. ¿Qué se acuerdan del dolor? Que puede ser visceral, Bien. hemático. O referido a algo crónico. Bien. Bien. Porque acá Lore les hacía les nombraba la explicación hacia el dolor y habla del dolor agudo, del dolor crónico, que es más eficaz para el dolor agudo sobre todo, para el dolor que tiene que ver, que es más insertivo, el somático o el visceral incluso, ¿sí? Y no para el dolor neuropático, que es otro tipo de dolor que está más en relación a los nervios. Si cuando hay un daño a nivel periférico, a nivel central, se produce un dolor neuropático que es bastante de difícil manejo. Y para este tipo de dolor, los AINES, el grupo AINES, no sería tan eficaz, ¿sí? A veces se puede usar asociado, pero no es tan eficaz. Pero bueno, sería interesante que por ahí hagan un repaso sobre dolor, porque el trabajo práctico se basa en esto, ¿no? El problema es el dolor de origen inflamatorio, no también eso, ¿no? El dolor el trabajo práctico. Sí, después hay uno dolor después. Pero sí, No, bueno, pero ese es dolor crónico, sí. Bien. Sí, después tenemos otro seminario que es de dolor crónico, de opiáceos, etcétera. Otra cosa. El dolor y inflamación. Es dolor e inflamación. Bien. Entonces, bueno, repasar un poco cuáles son los tipos de dolor, cuáles son las características, porque cada dolor tiene diferentes características. Que uno con preguntas o examen físico puede diferenciar. Bueno, nada, para describir el grupo farmacológico, ¿sí? Bien. Todos son antiinflamatorios, como decía Lore, excepto el paracetamol, que seguramente después lo va a decir. Que no es un AINE. Que no es un AINE además, en claro lo ponemos acá porque el mecanismo de acción es similar. Y para las fiebres, todos. Para la fiebre sirven todos, bueno. Y en esto, para el dolor que tienen eficacia similar, bueno, se juntó el grupo de Oxford, hizo esta tabla, juntó muchos ensayos clínicos de buena calidad y planteó la eficacia de los diferentes AINES en función de su NNT. ¿Se acuerdan qué es el NNT? Número necesario para tratar. Perfecto. Esto lo usó en ensayos que evaluaban dolor posoperatorio de cirugías odontológicas, ginecológicas, traumatológicas o general, con una dosis única de AINES a las 4 a 6 horas y vio en cuántos pacientes disminuía el dolor en un 50% versus placebo, y estos son los NNT de los... ¿Se ve algo desde allá? ¿Más o menos? Bueno, ahí está etoricoxib con un NNT, bueno, entre 1,5 y 2,4 están los NNT de todos los AINES. ¿Entienden qué significa eso? La potencia sería para... O sea, para obtener el beneficio en un paciente y medio, exactamente, la cantidad de personas que tengo que tratar para obtener beneficio. Es un paciente y medio, o sea, es un NNT muy bueno. Después quizás, no sé si lo vemos en muchas, pero hay muchísimas drogas que tienen NNT muchísimo más alto que esto. O sea, la eficacia para dolor es realmente buena. ¿Y todos más o menos similares? ¿Todos los NNT son similares? De 1,5 a 2,4, o sea que son todos buenos, o sea, no son diferencias tan sustanciales. Incluso acá vemos, no sé, que la morfina tiene un NNT de 2,9. O sea, serían los AINES para este tipo de dolor agudo, posoperatorio, a las 4 a 6 horas, más eficaz en el alivio del dolor incluso que la morfina.
También obviamente puede ser por cuestiones farmacocinéticas, el tiempo en el que yo medí el alivio del dolor y pensar que la morfina quizás es un tratamiento más para crónico. Está etoricoxib, acá no puedo nada. Diclofenac, 1,8 me parece. Paracetamol con codeína. El paracetamol solo tiene un NNT mucho más alto, cercano a 4, 3,5, 3,8. Ibuprofeno, diferentes dosis. Naproxeno y ácido acetilsalicílico. Y abajo tramadol, morfina, que son opiáceos, los más comunes. Está esto en la Biblia, está muy bueno esta Biblia, es parte de la bibliografía obligatoria, está buenísimo para leer. Ahí lo van a ver bien los números. Bueno. Vamos a hablar de las cosas más importantes que podemos hablar de AINES, que es de la seguridad. Los AINES, como dijimos, inhiben la COX-1 y la COX-2 los no selectivos y la COX-2 los coxivos selectivos. Si yo inhibo esta COX, ¿qué creen que va a pasar? Exacto. Predispone a efectos adversos gastrointestinales. Hemorragias, úlcera, perforación, obstrucción. Acá, en riñón, ¿a qué me puede predisponer si yo inhibo? Vasoconstricción. Baja la perfusión renal y me puede generar una insuficiencia renal aguda. Bien. En vasos, vasoconstricción y una estimulación de la agregación, o sea, o inhibir la contrarresta. El riñón igual es la COX-2 la constitutiva. Lo que hace es disminuir el flujo plasmático renal, eso disminuye el filtrado glomerular y a su vez que hace activa el sistema renina-angiotensina y aumenta la presión. Pero eso es más de la COX-2 constitutiva. De la COX-1 bien, como dijeron, lo gastrointestinal, lo que predispone. Bien. Y, bueno. Y si inhibo esta, o sea, inhibe la agregación. mira, si yo inhibo esta COX, que inhibo la síntesis de prostaglandinas y de tromboxano, ¿no? En teoría. Si las prostaglandinas producen vasodilatación e inhibición de la agregación, si yo inhibo voy a tener vasoconstricción y estimulación de la agregación. O sea, me va a favorecer a la formación de ¿qué? De trombos. Pero el tromboxano fue lo que nos favorecía. El tromboxano es al revés. El tromboxano estimula la agregación y la vasoconstricción y si yo lo inhibo va a tener un efecto antiagregante. Que acá es donde usamos el ácido acetilsalicílico a dosis bajas, como antiagregante, para que haga este efecto en las plaquetas. ¿Sí? Y si inhibo la COX-2 voy a tener los efectos terapéuticos que en general busco de antiinflamatorios, de bajar la fiebre, etc. ¿Saben por qué es la aspirina, como el ácido acetilsalicílico, antiagregante y no el ibuprofeno o los otros? Porque todos inhiben la COX. ¿Qué diferencia tienen entre la aspirina y el ibuprofeno? ¿Cómo? ¿El tiempo que dura? El tipo de unión. O sea, generalmente el resto de los AINES, sacando la aspirina, es un antagonismo reversible. En cambio, la unión que forma la aspirina es irreversible. Entonces, esa irreversibilidad es lo que hace hasta que no muera la plaqueta, no pueda regenerarse esa capacidad de agregarse. Entonces, esa es la diferencia. Pero si yo estoy dando un AINES común, también tiene transitoriamente
esa capacidad de antiagregada, pero es transitorio. La aspirina, al unirse de manera no reversible, lo hace permanente. Bien. Igual después vemos aspirina separado. No, no pasa nada. Bueno, entonces los efectos adversos más importantes van a ser los gastrointestinales, los cardiovasculares y los renales. También pueden producir aumento de las transaminasas, lesión e insuficiencia hepática, broncoconstricción, hipersensibilidad, confusión, cefalea, convulsiones. Algunas de las reacciones de hipersensibilidad o de broncoconstricción pueden ser debidas a que yo inhibo esta vía y aumenta esta. ¿Se acuerdan algo de asma? ¿Sí? ¿Qué le pasó a esto? Ahí va. Bien, y los factores de riesgo en general para todos los efectos adversos van a estar relacionados con el tipo de AINE, con la dosis, con el tiempo de tratamiento, con las condiciones del paciente y con las interacciones. La idea con AINES, en general, y espero que aunque sea eso se lleven, es usar la menor dosis posible por el menor tiempo posible. Y revisar las indicaciones, porque es súper frecuente que reciban pacientes que vienen tomando AINES hace años sin control. Y a veces, en general no prescriptos, digamos, los pacientes van y se proveen de la medicación o quedó la receta piñón fijo en algún sistema y lo retira todos los meses y lo toma. Las condiciones del paciente, fundamental, pacientes más grandes, debilitados, con patología de base, tienen mucho más probabilidad de hacer cualquiera de estos efectos adversos. Bien. Bueno, esto era un poco el repasito de lo que hacía a nivel del estómago. Es esto, las prostaglandinas normalmente estimulan la secreción de muco, inhiben la retrodifusión de protones, inhiben la secreción de ácido. Entonces, al inhibirla con un AINE, pierdo todo este efecto protector de la mucosa gástrica y a su vez, si llega a haber una lesión, como inhibo la vasodilatación, va a ser mucho más difícil de reepitelizar y de curar. Los síntomas pueden ir desde dispepsia, dolor abdominal, anorexia, náuseas, diarreas. Hay muchas hemorragias que son subepiteliales, erosiones, úlceras que pueden ser un montón asintomáticas y curar solas. La tasa anual de complicaciones más graves, hemorragia, obstrucción o perforaciones de 1 o 2 por año, quizás les parece poquito en porcentaje, pero en números, como el uso es tan grande, es un número muy grande de pacientes que sufren estas complicaciones. Y son todos dosis dependientes. Son dosis dependientes y también se estudió un poco cuáles son los AINES que tienen menos y más seguridad a nivel gastrointestinal. Estos son estudios que se hicieron comparando ibuprofeno con el resto de los AINES o versus no uso y el resto de los AINES, ¿no? Y se llegó como a la conclusión de que los más riesgosos serían piroxicam y ketorolac, tendrían un riesgo intermedio diclofenac y naproxeno y un riesgo más bajo ibuprofeno. Más bajo no quiere decir que no tiene riesgo, más bajo y dependiente de la dosis siempre. Bueno, esto también son otros estudios que se hicieron todos de seguridad gastrointestinal. El Vigor, que comparó rofecoxib con naproxeno. Supuestamente el rofecoxib era mucho mejor en lo que es seguridad o riesgo gastrointestinal. Lo sacaron del mercado, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Por aumento de IAM. Por aumento de IAM.
Exactamente, pero estos fueron estudios que se hicieron para ver la seguridad gastrointestinal. Eso se encontró como secundariamente. Ahora vamos y les cuento eso. El CLAS, que fue un estudio muy polémico en el que se comparó celecoxib 400 versus ibuprofeno 800 cada 8 o diclofenac 75 cada 12. A los 6 meses, en teoría, celecoxib disminuía el riesgo de complicaciones gastrointestinales en un 50%. ¿Qué pasó con este estudio? En realidad era un estudio planificado para mucho más tiempo, para 12 a 15 meses. En ese tiempo no demostró un mejor perfil gastrointestinal el celecoxib, entonces publicaron los resultados a los 6 meses. ¿Sí? Y además cambiaron el outcome. El outcome era complicaciones de úlcera y lo cambiaron a incidencia de úlceras complicadas. En complicaciones de úlcera no daba superioridad, en incidencia de úlceras complicadas supuestamente era menor el celecoxib. Pero a los 6 meses. A los 6 meses, todos los 6 meses. Si se prolongaba, en realidad, esto también como conclusión, en tiempo prolongado de uso, en teoría los COX-2 que venían como a salvar esta cuestión de la toxicidad gastrointestinal, que viene dada más por la COX-1, demostraron que no eran mucho mejores que los tradicionales en las dosis, digamos, que correspondía. Bueno, además también las dosis siempre, acá están las dosis de diclo y de ibuprofeno son más altas comparativamente. Bueno, nada, esto es para que tengan ahí a mano un estudio y vean lo que a veces nos venden. Esa es la idea, de que aprendamos todos a leer un poquito mejor los estudios clínicos para que no caigamos en estas trampitas. Bueno, esto es lo mismo. Estos son otros, COX-2, lumaricoxib, que creo que también se discontinuó, y otro que también, si miran, por ejemplo, el Success, la duración fue 3 meses y da supuesta superioridad. O sea, viene con esa tendencia de que a menos tiempo quizás pareciera que es mejor, pero en uso prolongado no tanto. A ver. Bien. Bueno, para resumir, de seguridad gastrointestinal, los factores de riesgo son mayor de 65 años, cuando tengan historia de úlcera previa o hemorragia gastrointestinal, consumo de alcohol o tabaco, o coadministración de otros fármacos como corticoides, anticoagulantes, antiagregantes o inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Todo esto favorece el sangrado. Antiagregantes, anticoagulantes, los IRS también, que también son súper prescriptos. Bien, para minimizar riesgos siempre valorar si es necesario el uso de LAINES y alguna alternativa analgésica disponible, por ejemplo si puede usar paracetamol, elegir los menos gastrolesivos, usar solo un AILE al mismo tiempo, la dosis mínima eficaz el menor tiempo posible y gastroproteger a los pacientes de alto riesgo. Eso también se estudió, bueno, la gastroprotección se hace con inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Y un poco para tener una idea cómo nos manejamos. ¿A quién vamos a gastroproteger? Cuando haya antecedentes, a todos, independientemente de cuánto vayamos a usar el AINE. Cuando lo use asociado a otro fármaco gastrolesivo, a todos, independientemente de la edad. A los mayores de 65, a todos. A los únicos que no voy a gastroproteger es a los menores de 65, sin antecedentes y sin otros fármacos.
que puedan afectar la mucosa gástrica. Es bastante común la asociación de los acné con los corticoides, justamente porque los corticoides también los usábamos para la inflamación, ¿se acuerdan? Entonces, es una asociación bastante común y bueno, tener en cuenta que los dos sumados tienen mayor toxicidad a nivel gastrointestinal. Hay que tener cuidado o prestar atención con eso, ¿sí? Este es el estudio del Vigor, el que se hizo para comparar toxicidad gastrointestinal de rofecoxib y naproxeno, y arrojó que la incidencia de IAM en la rama de rofecoxib era muchísimo más alta que en la otra. Y después se siguieron haciendo otros estudios para, digamos, para otras utilidades, para prevención de poliposis adenomatosa. Siempre apareció que rofecoxib duplicaba las probabilidades de un evento cardiovascular y en el 2004 se retiró del mercado. Esto también aumentó el riesgo cardiovascular, otro estudio con celecoxib. Vieron que el riesgo con 800 miligramos aumentaba 3 veces y medio, con 400 2,3. Bueno, nada, empezaron a ver que los COX-2 aumentaban bastante el riesgo cardiovascular. Los inhibidores de la COX-2, ¿se les ocurre por qué? Por la acción del endotelio. Eso no ocurre, ¿verdad? Por la acción en el endotelio. Sí, pero eso sería igual que los COX-1. Digamos, si yo inhibo la COX-2, está bien, las prostaglandinas, digamos, la acción del endotelio está bien, favorecería la vasoconstricción, favorecería la agregación, la formación de trombos, ¿y con qué no lo estoy contrabalanceando? Con la vacilación de los tromboxanos. Exacto. No, acá no estoy actuando, o sea que tengo esta vía con funcionamiento normal y esta vía inhibida, llamémosle de alguna manera. Esa fue una explicación en comienzo, entonces empezó a pensar que el índice de selectividad de COX-2 versus COX-1 podía ser tenido en cuenta y vamos a ver qué pasa con eso. Empezaron a mirar esto, a ver qué tenía que ver esto con el riesgo cardiovascular, y vieron que los que son más selectivos para la COX podrían tener menos riesgo. Digamos, los AINES tradicionales también en alguna medida inhiben. Fíjense acá en el... Acá. Esto está en el Goodman. Esto es más selectivos para COX-1, más selectivos para COX-2. Estos en rojo son los COX-2 selectivos, pero acá está ketorolac, pero acá en el medio tenemos ibuprofeno, naproxeno. O sea que no son exclusivamente COX-1. Bueno, la cosa es que se empezó a ver qué pasaba con todos los AINES con el riesgo cardiovascular y todos los AINES, los COX-2 y los tradicionales, aumentan el riesgo de eventos cardiovasculares graves, IAM, ictus, insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovascular. Mayor riesgo con qué, de nuevo, dosis altas, uso prolongado, enfermedad cardiovascular previa. Mayor riesgo aterotrombótico es con COX-IB. Le sigue diclofenac, ibuprofeno, altas dosis. Esas altas dosis me parece que ahora son 1200. Porque, exacto. Bueno, se establecieron contraindicaciones. En
del uso de AINES para pacientes con insuficiencia cardíaca clase 2-4, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular o arterial periférica, de toricoxib en pacientes con hipertensión no controlada. En un principio, o algún estudio que ahora lo miramos, el naproxeno salió como que sería el AINE con menor riesgo de problemas cardiovasculares tipo aterotrombóticos. Todos aumentan la TA y tienen potencial de producir FA, fibrilación auricular. Este es un metaanálisis del 2013, 600 ensayos, AINE versus placebo y AINE versus AINE, que arrojó que los riesgos vasculares asociados a diclofenac a altas dosis y posiblemente a ibuprofeno a altas dosis son comparables con los de los coxib, mientras que naproxeno a dosis alta se asocia con menor riesgo vascular que los otros AINES. De este metaanálisis se sacó la conclusión de que quizás el naproxeno era menos riesgoso a nivel cardiovascular. Este es el Precision. Acá, bien, acá se comparó celecoxib con naproxeno o ibuprofeno, que llegaron a la conclusión que a dosis moderada celecoxib era un estudio de no inferioridad, o sea, lo único que querían ver es que celecoxib no fuera peor a nivel cardiovascular, no que fuera mejor, que fuera por lo menos no inferior que el resto. Descubrieron que a dosis moderada celecoxib fue no inferior a ibuprofeno o naproxeno en relación a la seguridad cardiovascular. A ver algo más de este estudio. Bueno, las limitaciones el outcome de este estudio era muerte cardiovascular, IAM no fatal y stroke no fatal. Las dosis de celecoxib fueron bajas y las de ibuprofeno y naproxeno bastante más altas en comparación. Las limitaciones fueron, bueno, esto de la dosis, que el celecoxib era mucho más bajita que el resto, que los comparadores, que la mayoría de los pacientes no tenía enfermedad cardiovascular previa, que hubo muchísima pérdida de pacientes por interrupción, por abandono, y en el follow-up, en un estudio largo de 20 meses con seguimiento, se perdieron, interrumpieron el tratamiento como el 68% de los pacientes. Eran un montón, era una N de 24.000, pero es un porcentaje muy alto. Y que el número de eventos fue sospechosamente bajo. Pero, profe, ¿por qué solamente un estudio? Claro, eso va a preguntar, ¿por qué solamente con celecoxib? Porque el otro ya lo habían sacado. El rofecoxib, no tenemos muchos. Acá tenemos celecoxib, etoricoxib, que por ejemplo la FDA no lo aprobó. O sea, no tenés mucho más para estudiar. Esto era, ¿por qué con celecoxib? Porque por esto de que vieron de que aumentaba muchísimo la incidencia de infartos con inhibidores selectivos de la COX-2. Entonces los empezaron a estudiar para ver si son seguros de mantener o no. ¿Quién produce celecoxib? Ahí está. Digamos, por eso, digamos, uno tiene que leer el estudio, tiene que ver y tiene que ver las limitaciones del estudio. ¿Quién te lo financia? ¿Cómo se hizo? ¿Qué dosis puse de lo que estoy estudiando versus el comparador? Bien. Y después se hizo un metaanálisis de bases de datos muy grande, europeo y canadiense. Esto es lo que ya sabemos, es que los inhibidores selectivos de la COX-2 y los AINES tradicionales aumentan el riesgo de infarto agudo de miocardio. Lo que quería saber este metaanálisis es ver en qué tiempo producían ese aumento. Bien. Llegaron a la conclusión de que el riesgo con celecoxib
no parece ser mayor que los AINES tradicionales. La aparición del riesgo ocurre en la primera semana. El uso por poco tiempo está asociado, esto es celecoxib, diclofenac, ibuprofeno y naproxeno. Está asociado con los daños mayores, o sea, vieron como un incremento del riesgo en la primera semana y que se extendía a los primeros 30 días. Pero después de esos 30 días no pasaba demasiado. ¿Se les ocurre por qué? Vieron, esto era para ver en qué tiempo se producía este aumento de riesgo, los infartos o los eventos, digamos. Y vieron que el exceso de riesgo quizás estaba en el uso, digamos, por corto plazo, con un aumento en la primera semana y que se extendía hasta los primeros 30 días. Y después de esos 30 días no había tanto aumento de infartos. ¿Y quizás tenías factores de riesgo tipo varían en las primeras semanas? Exacto. Los que hacían el evento lo hacían rápido y después el resto posiblemente no lo iban a hacer. Bueno, entonces en esto de ver, bueno, teníamos con los inhibidores tradicionales el tema de los efectos adversos gastrolesivos. Con los COX-2 aparece la cuestión cardiovascular. ¿Qué hago con estos pacientes? ¿Cómo balanceo riesgo cardiovascular versus riesgo gastrointestinal? Si tengo los dos riesgos altos, no uso AINES. Si tengo riesgo cardiovascular alto y gastrointestinal bajo, evito AINES, y si no se puede evitar, uso naproxeno hasta 1000, ibuprofeno hasta 1200 y celecoxib hasta 200. Si tengo riesgo cardiovascular bajo pero gastrointestinal alto, puedo usar un AINE tradicional más un inhibidor de la bomba de protones o un coxib con o sin inhibidor de la bomba de protones. Y si tengo los dos riesgos bajos, puedo usar un AINE tradicional, naproxeno o ibuprofeno. Bueno, el tercer tema de seguridad más importante de los AINES es renal. O sea, gastrointestinal, cardiovascular y renal, lo más importante. La insuficiencia renal aguda aumenta casi el doble con uso de AINES, volvemos a lo mismo. Más riesgo, ¿quién? Pacientes que ya están enfermos. Insuficiencia renal crónica, depresión de volumen, insuficientes cardíacos, síndrome nefrótico, cirrosis. Había algunas recomendaciones que con tasas de filtrado glomerular menor de 60, si puedo evitar el AINE mejor. Entre 60 y 89 usarlo con precaución y si no es posible evitarlo, por lo menos vigilar los niveles de creatinina. Esto es un poco para ver cómo es por qué mecanismo los AINES me pueden provocar la insuficiencia renal o las complicaciones a nivel renal. Tenemos que todas estas situaciones, deshidratación, insuficiencia cardíaca, cirrosis, insuficiencia renal crónica, me aumentan los niveles de angiotensina 2. La angiotensina 2 activa las vías de los fosfoinositocidos, IP3, aumenta el calcio, vasoconstricción renal, disminución del flujo y disminución del filtrado. Y el diacilglicerol va ácido araquidónico, esta vía, prostaglandinas, que inhiben la vasoconstricción renal, ¿sí? De alguna manera contrarrestan la otra rama, ¿sí? Esto sería lo fisiológico. Vienen las prostaglandinas como a salvar un poco la situación. Si yo las inhibo con los AINES, predispongo a la insuficiencia renal, porque no voy a poder contrarrestar y te va a quedar un
un riñón sin perfusión. Pero eso siempre que ustedes no selectivos. O solamente selectivos. Es de todos. Ah, claro, como la COX-2. Es de todos. Y hay algo que van a leer que se llama triple whammy o triple golpe. Hubo un estudio que encontró que el uso de IECA, de inhibidores de la enzima convertidora, más diuréticos, más AN, aumentaba muchísimo el riesgo de insuficiencia renal aguda. Un 30%, comparado con el uso de IECA más diurético o y también que no se observó aumento de riesgo con doble terapia de AINE más diurético o AINE más IECA, pero otro estudio sí encontró aumento de riesgo. O sea, ¿cuál es la idea de esto? Que hay que evitar en pacientes de edad avanzada, patología renal, cardíaca o hepática de base o enfermedades que provoquen hipovolemia, darle la asociación de los 3 fármacos. Y en pacientes que ya vienen en tratamiento, porque digamos uno no le va a meter los 3 fármacos, vas a tener pacientes que ya vienen en tratamiento crónico, con diuréticos, más IECA, avisarle al paciente del riesgo, avisarle a los cuidadores la importancia de no sumarle por su cuenta medicación antiinflamatoria a estos pacientes. ¿Sí? Bueno, de cinética lo vamos a ver así general para todos. La absorción es buena, tiene buena biodisponibilidad oral, la mayoría son ácidos, menos el paracetamol, que no es un AINE. Tenemos que los compuestos con aluminio o bloqueantes H2 retardan su absorción, tienen una unión a proteínas muy alta, así que acá va a tener interacciones, va a desplazar de su unión a otros fármacos como los anticoagulantes, el metrotexato, las sulfonilureas. ¿Qué pasa si los desplazan a estos fármacos de su unión a proteínas? Quedan libres. Perfecto. Y van a poder tener efectos adversos porque aumenta la fracción libre. La biotransformación es hepática por conjugación o glucuronidación. La eliminación es renal por un mecanismo de secreción tubular de ácidos. Pueden disminuir el efecto de algunos diuréticos. Se acumula, bueno. ¿Algo más de esto? La cinética básicamente eso, sí está bueno esto de que se acumulan los sitios de inflamación, porque es justamente donde ahí van a actuar las AINES y por lo cual el paracetamol no es tan antiinflamatorio, es una de las razones, por eso acuerda, son datitos que hacen que por ahí se acuerda el nombre de información. Y esto que habíamos hablado al principio de la interacción con los corticoides, que juntos aumentan el riesgo de sangrado. Sí, eso. Bien. Bueno, vamos a ver separado aspirina, paracetamol y dipirona. El ácido acetil salicílico es esto que les dijo Ari, produce una inhibición irreversible de la COX, entonces en las plaquetas te inhibe la COX-1 durante toda la vida de la plaqueta, hasta que no haya recambio no va a pasar nada. Las indicaciones agudas es parasen B trombótico en curso o IAM. Para lo que más le usamos es para la tromboprofilaxis en dosis bajas, menores de 100, que mostró que disminuye el riesgo de eventos vasculares graves. ¿La uso en profilaxis primaria o secundaria, la aspirina? Secundaria. Inyectable porque eso se va a vivir a las plaquetas ya formadas. En cambio, había que esperar a que se formaran las plaquetas y no sabemos funcionar.
No, pero esto que yo pregunto es otra cosa. ¿Es primaria o secundaria? Secundaria, ya tienen que haber tenido evento. ¿Por qué no lo uso? ¿Por qué no le da a todo el mundo una dosis baja de aspirina? Exactamente, porque demostró que el riesgo no justifica el beneficio, digamos, el riesgo es mayor que el beneficio. Bien, la aspirina en hígado se hidroliza a ácido salicílico, tiene una cinética de eliminación dual, es saturable, o sea, en dosis bajas tiene una cinética de orden 1 y en dosis alta una cinética de orden 0, ¿se acuerdan algo de eso? La cinética de orden 1, ¿cómo es la velocidad de eliminación del fármaco? Por ahí va. Era exponencial. La eliminación de 0 era siempre igual. En la cinética de orden 0 se saturaba. Se satura. Bien. Perfecto. ¿Y en la de orden 1? Es, claro, es proporcional a la concentración. O sea, yo le doy 1000, me va a eliminar 500. En el otro le doy 1000, pero si la máquina anda a 2 gramos por hora, le doy 1000, le doy 2000, da lo mismo. O sea, se satura. Esta funciona una eliminación de cinética de orden 1 a dosis bajas, pero a dosis altas se satura y ya no puede eliminar más. Tiene velocidad crucero. Crucero, velocidad crucero. Bien, ¿qué efectos adversos puede tener? Bueno, asma por aspirina, los efectos adversos gastrointestinales, hepáticos, aumento de ácido úrico, la dosis máxima es de 4 gramos día. Bueno, esto es un poco lo que hablamos de lo que hace el ácido acetil salicílico a nivel del endotelio o a nivel de las plaquetas. Bien. Bueno, el salicilismo es como una intoxicación crónica por ácido acetil salicílico, que tiene cefaleas, mareos, acúfenos, pérdida de audición, visión, confusión mental, vértigo, sudoración, sed. Y lo otro que se puede dar y que es grave es la intoxicación por sobredosis. Antes era más común, los nenitos se tomaban las aspirinetas. No sé si siguen existiendo las aspirinetas. ¿Sí? ¿Sí? Se llaman ahora Cardioprevent. Pero no tienen gusto, el gustito es... No sé el gusto del sí, debe ser. No sé si se acuerdan, ustedes son muy jóvenes, pero antes las aspirinetas venían de color rosadito, tenían gusto rico, etcétera. O sea, que era frecuente que los nenes se las tomaran accidentalmente o alguien adulto voluntariamente. El tema es que produce muchas complicaciones metabólicas, desacopla la fosforilación oxidativa y termina produciendo una acidosis metabólica, hiperpirexia, deshidratación, depresión, coma y paro respiratorio. Se puede hacer lavado gástrico, carbón activado, corregir la hipertermia, la deshidratación y el equilibrio ácido-base. Y se puede provocar una diuresis alcalina forzada. ¿Te acuerdas algo más, Ari, que les tengan que decir de ácido acetil salicílico? No, lo que dijiste. Bien. Bueno, el paracetamol. Como hablamos antes, no es un AINE, es muy buen analgésico, antipirético, pero no es un buen antiinflamatorio. Es un inhibidor no selectivo de la COX. Se une a un sitio de la COX, a un sitio de peróxido de la COX, y se supone que en las zonas inflamadas hay mucho peróxido, entonces de alguna manera no permitiría que el paracetamol actúe.
Y otra hipótesis es que en realidad inhibiría otra isoforma, que es la COX-3, que es constitutiva a nivel central. No posee efecto antiinflamatorio, la unión a proteínas es baja, o sea, ven que tiene cosas diferentes a los AINES. Y la dosis máxima es de 4 gramos al día. Es un buen analgésico para tener en cuenta y un buen antipirético, sobre todo porque no tiene los efectos gastrolesivos que tienen los AINES tradicionales. No tiene efectos que afecten la seguridad cardiovascular. ¿Qué es importante del paracetamol? Bueno, en hígado se conjuga con glucurónico sulfúrico, hay una pequeña proporción que se somete a hidroxilación y se convierte en un metabolito que se llama N-acetilbenzoquinonaimina, que se inactiva por el glutatión. Ese metabolito es tóxico. A dosis elevadas, el metabolito es tóxico y reacciona con enzimas y proteínas hepáticas, a las que inactiva y produce necrosis. Y su uso no se asocia a nefropatía. Ese es un poco el dibujito de lo que hace del metabolismo. Cuando se saturan por dosis altas, se empieza a producir este metabolito que se acumula y produce, o sea, el glutatión también se agota en algún momento, que viene a un poco a ayudar a la situación, se acumula y produce necrosis. Es muy usado el paracetamol en intentos de suicidio. ¿Sí? Es grave. Se puede usar como antídotos, como tratamiento, N-acetilcisteína, que de alguna manera es como que repone el glutatión. La dosis que ahí la dosis es más de 10 gramos. 10 gramos. Claro, algo interesante, ¿no? De la industria farmacéutica. O sea, antes venía de 500 del blister. Entonces venía un blister de 500, ¿cuántos son? 5 gramos, sí. digamos. O sea, entonces no llegaba a la dosis tóxica. La dosis tóxica empieza en 7 y la dosis letal es más de 10 gramos. Ahora, ¿cómo viene el paracetamol? De 1 gramo. De 1 gramo, ¿y cómo viene? ¿Un frasquito de cuánto? De 50 comprimidos. O sea, cualquier chico que pueda agarrar ese frasco o cualquier persona se puede, tranquilamente puede tener insuficiencia hepática, que la única forma de tratar una insuficiencia hepática por tener la N-acetilcisteína, que es el antídoto, pero si no llegas a tener, porque tenés el efervescente, digamos, no es un poco más alta la que el antídoto, es el trasplante hepático, que no es fácil hacer un trasplante hepático de urgencia. Entonces es algo que ha cambiado y que permite que fácilmente se pase una dosis tóxica. Antes no se veía tanto, ahora cualquiera puede acceder a 10 gramos de paracetamol. Sí, venta libre. Y antes no era así, digamos, antes era más difícil, era más chico. Venta libre, ni siquiera te tenés que hacer una receta común, ni hablar de una archivada. Y esto es como todo, chicos, si uno tiene un paciente que ya tiene un hígado dañado, que no metaboliza bien, que es anciano, etcétera, la dosis quizás es menor, la dosis tóxica. Es raro. ¿Vos ves casos de intoxicación? No de intentos, de intoxicación accidental. Claro, antiguamente era raro. ¿Por qué? Porque el blister no te permitía llegar a la dosis tóxica. Hoy en día es sí. Entonces es frecuente, se le está viendo más seguido dosis de autolisis. No, pero los chicos, a ver si entendí bien, la pregunta es si se ve frecuentemente intoxicaciones accidentales, no por intento de suicidio. Ahora se ve más, o sea, por eso antiguamente no se veía, era rarísimo ver porque los comprimidos no te permitían, por ahí tomas el blister, no llegabas a los 7 gramos. Hoy en día sí se ven muy frecuentes. En adolescentes también, ha cambiado por esto de que cambió a criterio, ¿no? Exactamente, se ve más frecuente. El pensamiento de que nada más es paracetamol, o sea, Tal cual. tomando. Sí, igual es bastante generosa la dosis máxima de 4 gramos por día. Son 4 más. Tenés que tomarte más de 4. No, lo que pasa es que ahora que morís de 1 gramo, ahora se llega antes de Si te levantas a 6 horas, por ejemplo, llegás.
Sí, pero bueno. Por eso digo, o sea, como no es tan difícil llegar. Claro, pero ¿cuál es el frente de la gente? O sea, no es que va a respetar lo que dice el médico, si está bien indicado. En general, me dolió, ay, tomé uno. No me calmó, no espera media hora y toman otro. Y obviamente, toman tanto y después Bueno, y la dipirona también. ¿Saben qué es la dipirona? La famosa novalgina. Se usa como analgésico antipirético. Supuestamente tiene un mecanismo parecido al del paracetamol. No está aprobada en muchos lugares por el riesgo de agranulocitosis y anemia plástica. Acá sí, porque son, digamos, la casuística parece que no es relevante, un caso por millón por año. Tiene efectos adversos, bueno, leucopenias, trombocitopenias, reacciones de hipersensibilidad y tiene menos efectos sobre la mucosa gástrica. Bueno, esa es la biblio, que es básicamente todo lo que tienen. A ver, ¿qué me olvidé? En embarazo, obviamente paracetamol está en el grupo A, no tiene riesgo. El resto se intentan evitar. Acuérdense que actúan las prostaglandinas en el útero, o sea que los AINES producirían relajación uterina y están contraindicados después de la semana 30-31, producen un cierre prematuro del conducto arterioso. ¿Cómo? ¿Viste que ibuprofeno ya lo habíamos visto durante los 6 meses? No se Sí, puede dar. no se da porque no está demostrado que... Solamente Viste que en embarazo es muy difícil, pues no puedes hacer ensayos clínicos, no puedes decir, a ver, agarro este grupo de embarazadas y veo si son todos reportes de, digamos, la evidencia se recoge más de reportes de casos, ¿qué pasó? El único que está en el grupo A, digamos, que certificadamente no produce nada es el paracetamol. Después el resto quizás no producen o vi que produjeron algo en animales o... en niños. No sé por qué no se puede usar. En niños hasta 6 meses paracetamol. ¿Vos sabés, Ari? creo que por renal, no tengo la certeza con el doctor en este momento, pero era por toda la cuestión renal cardiovascular, por los efectos adversos principalmente, por seguridad seguro. O sea, buena cuestión de seguridad, menores de 9 meses, dicen algunos, no se puede dar. Exactamente cuál es el efecto adverso más, no me lo acuerdo. No, yo tampoco. No tenemos ningún pediatra acá. No sé, ellos ¿tienen que ver gota? ¿Tienen que ver gota, algo de eso o nada? No sé, porque... Y recuerden, la aspirina en chicos no se da porque antiguamente la aspirina era el caballito de batalla de todos los AINES, digamos, porque todos tomamos aspirina, aspirineta, la forma de... Y se comprobó que en enfermedades virales, si se da aspirina, puede ocultar el síndrome de Reyes, que genera insuficiencia hepática, digamos, en los chicos. Entonces ahí se dejó de dar la aspirina en chicos. Por eso lo más recomendable siempre es el paracetamol, y bueno, ya el ibuprofeno es como el AINES dentro de los generales, digamos, los AINES reales, es como el más seguro siempre el ibuprofeno. De hecho, lo que vos planteabas del naproxeno ibuprofeno está discutido porque se revió y no es tan así. En estos últimos años se está viendo que el naproxeno no es tan seguro cardiovascularmente. Sigue siendo como el ibuprofeno el más seguro de los AINES. Y el menos gastrolesivo. Exactamente. Y el diclofenac, ¿por qué es tan cardioagresivo o que genera tanta afección cardiovascular? Porque es más selectivo COX-2. Si bien los selectivos COX-2 es un grupo aparte, dentro de los tradicionales, el diclofenac que se ve en la tabla, COX-1 COX-2, Creo que están orientados hacia los COX-2. Entonces actúan como selectivos COX-2. En esa.
Ahí una tablita es el diclofenac viene en los costos. Acá está. Por eso genera tanto más cardiovascular. Y algo que es para averiguar, ¿no? Que no hay estudios, pero charlamos ayer, el diclofenac sódico y potásico, ¿no? O sea, vos decís, no, pero le di el potásico. ¿Está estudiado que el diclofenac potásico no aumenta la presión? No sabemos, porque en realidad el problema de la presión es a nivel renal. O sea, con el nivel de costo, ¿qué pasa? Disminuye el flujo plasmático renal y eso provoca aumento de la presión, que junto al desbalance lo que genera el problema cardiovascular. Entonces, que tenga potasio, que tenga sodio en la presentación, no sé si tiene impacto sobre la presión, el problema es el mecanismo de acción. Y eso, bueno, eso es lo que habría que averiguar, porque no habíamos encontrado estudios al momento entre el sódico y el potasio que tiene impacto. Ahora van a ver que los pacientes vienen, no, pero tomo el potasio. Sí. Eso es marketing de las farmacéuticas. Es cierto. Después tienen para leer así como saliendo de las generalidades, está en el Goodman, en el Rank, pequeñas particularidades de cada uno de los AINES que más usamos. El año pasado dieron gota, no sé si este año entra. También, nada, es cortito gota. ¿Vieron algo de gota en alguna otra materia? No saben ni lo que es. Bueno, es una enfermedad metabólica, exacto, que se produce por acumulación de ácido úrico en los tejidos, que genera los famosos tofos gotosos. En general se acumula en las articulaciones más distales, las más frías. La que más suele sufrir es la primera articulación metatarso-falángica. Los factores de riesgo son alto consumo de carnes, de alcohol, sobre todo cerveza. Y hay fármacos para el tratamiento que son o que disminuyen la síntesis de ácido úrico o que aumentan la eliminación de ácido úrico. O sea, básicamente van a tener que estudiar colchicina, alopurinol y probenecid. Son 3 fármacos. No sé. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Alguna duda? Yo dejé pasar algo, pero potencia, ¿qué es la potencia que lo nombraron? O sea, si estamos hablando, porque estaba justo en la tabla de la eficacia, la eficacia. De la eficacia clínica, que lo importante lo que dijo Lore es que todos tienen la misma eficacia, entonces yo los voy a elegir más por efectos adversos. Porque tienen efectos adversos, porque la eficacia para este tipo de dolor es similar. ¿Y qué me dice la potencia? ¿Alguien dijo potencia? El 50% del efecto en el sistema. Entonces, eso, o sea que, ¿qué me está diciendo? Que voy a usar más dosis en uno, menos dosis en otro. Pero en realidad en eficacia clínica lo que me importa es la eficacia clínica. Porque la potencia la busca más en la industria. Porque la dosis que genera el comprimido es la dosis que genera el efecto. O sea, no tiene mucho impacto en las distintas potencias. ¿Cerramos? Listo, chicos. Gracias.